Tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado La familia celestial y la madre celestial. El tiempo pasa muy rápido. Si llevamos nuestra vida sin rumbo, un año pasa volando, en un abrir y cerrar de ojos. Así es nuestra vida. Vivimos una vida muy corta y tras el final de esta vida iremos al reino de los cielos. Por esta razón, deberíamos planificar con antelación para el reino de los cielos durante nuestra vida en esta tierra, ¿no es así? Así como cada uno de ustedes tiene un plan para su vida mientras vive en esta tierra, también quiero que incluyan un plan para el reino de los cielos en su plan de vida. Hoy, estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado La familia celestial y la madre celestial y preguntémonos, ¿por qué Dios da las enseñanzas de la Biblia y las palabras de la verdad a la humanidad? Debemos tomarnos un tiempo para pensar en esto, ¿verdad? La gente que no cree en Dios suele decir, hay que morir para saber si existe o no el reino de los cielos. ¿Por qué necesitan el reino de los cielos si aún no han muerto? Hay muchas personas que viven en esta tierra sin sentir la necesidad del reino de los cielos. Todas las palabras de la Biblia son palabras de sabiduría que Dios nos ha dado no solo para la vida en esta tierra, sino para prepararnos para el mundo próximo, ¿no es así? Mucha gente se pregunta, ¿qué obtienen al creer en Dios mientras viven en esta tierra? ¿Obtienen comida o dinero? Mucha gente dice palabras muy lamentables. No obstante, la vida pasa de forma rápida. Un año vuela en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? No sé cómo se sienten ustedes, pero a mí me parece que fue hace poco cuando tuvimos el culto el 1 de enero, el día de Año Nuevo. Como nuestra vida pasa muy rápido, algunas personas solo piensan en cómo prepararse para la jubilación. Una vez les dije que el verdadero plan para el futuro es el plan para el reino de los cielos, ¿no es así? Para hacer planes adecuados para nuestro futuro, primero debemos hacer planes para el reino de los cielos. Por eso Dios mismo vino a esta tierra para prepararnos para la vida celestial. Vino y nos enseñó el camino de la verdad del nuevo pacto. Al enseñarnos a guardar el culto del día de reposo, nos apartó de la gente de las iglesias del mundo que guardan el culto dominical. También nos enseñó a guardar la Pascua para apartarnos de los que guardan la Navidad. ¿Por qué debemos aprender la verdad del nuevo pacto? Realmente debemos pensar en esto. Digamos que hay alguien a quien le gusta el inglés y lo ha aprendido mucho, pero solo vive en Corea toda su vida. Si esta es la forma en la que planeó su vida, ¿vale la pena aprender inglés? El sueño de este hombre podría ser viajar a los Estados Unidos o a otros países de habla inglesa o hacer negocios con esos países. Debe tener ciertas razones para estudiar inglés. De la misma manera, aprender el nuevo pacto del reino de Dios, llevar una vida de fe en obediencia a la palabra de Dios y predicar el Evangelio diligentemente, todas estas cosas son la preparación para el reino de los cielos. No todos se preparan para esto. Debo ir al cielo. Solo los que tienen esta firme resolución pueden estar decididos a aprender el nuevo pacto y las enseñanzas de la Biblia, siguiendo los decretos y leyes de la Biblia, ¿no es así? Nuestra vida es muy corta. Cuando ésta finalice, el siguiente plan debe estar ya preparado. Dios dice que el hombre está destinado a morir una sola vez y después de esto a enfrentarse al juicio. Luego comenzará la vida en el mundo espiritual. En ese momento, ¿a dónde debemos ir ustedes y yo?
Para tener una vida próspera en esta tierra, la gente lleva una vida frugal, reduciendo sus gastos en comida y ropa y ahorrando dinero en un banco para preparar su jubilación. Nosotros también debemos estar preparados. Los que quieran ir a los Estados Unidos deben prepararse aprendiendo inglés y las leyes del país, como por ejemplo, si el volante está a la izquierda o a la derecha, o si el tránsito debe mantenerse a la izquierda o a la derecha. Cuando fui al Reino Unido, me sorprendió ver un coche circulando por el lado izquierdo de la carretera. El volante está en el lado derecho del vehículo, por lo que éste se mantiene a la izquierda. Llegué a pensar, esta es la ley de tránsito en el Reino Unido. En Corea, los vehículos se mantienen a la derecha, pero en el Reino Unido los vehículos se mantienen a la izquierda. Aprender todas estas leyes de antemano es prudente, ¿no es así? Debemos aprender el nuevo pacto, estudiar las palabras del Padre y escuchar atentamente las palabras de la Madre en esta tierra. Haciendo estas cosas, no experimentaremos ningún inconveniente en el reino de los cielos al que queremos ir. Dios dijo en esta tierra, enseñen solo lo que les he enseñado y transmítanlo a los miembros, ¿verdad? No debemos añadir nuestros pensamientos. Es porque no hay necesidad de pensamientos adicionales en el reino de Dios. Por lo tanto, ¿qué dice la Biblia con respecto a la palabra de Dios? ¿Acaso no dice, no añadan ni quiten de ella? Veamos Mateo capítulo 28 y preguntémonos, ¿por qué podemos entrar en el eterno reino de los cielos cuando seguimos la ley de la verdad de Dios? Deben pensar bien la respuesta. Vayamos a Mateo capítulo 28 y leamos juntos las enseñanzas escritas en el versículo 18. Veamos el capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús nos mandó enseñar a todas las naciones. ¿Qué debemos enseñarles a obedecer? Todo lo que Él nos ha mandado es lo que necesitamos para ir al cielo. Puesto que el Padre y la Madre saben que necesitaremos todas estas cosas cuando vayamos al cielo, ellos nos concedieron las leyes que los hijos de Dios necesitan en el cielo, ¿no es verdad? Veamos Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. En el capítulo 22, versículo 18 está escrito, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras, quitar de las palabras significa eliminar del libro de esta profecía. Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La Biblia dice, no añadan ni quiten de la palabra. Esta es una enseñanza para que vivamos como el real sacerdocio que morará para siempre en el reino de los cielos, ¿cierto? Debemos guardar y seguir las enseñanzas de la Biblia tal como Dios nos las ha dado, ¿no es así? Por eso, Jesús también dijo, enseñen a la humanidad a guardar todas las cosas que les he mandado y enseñado. De esta manera, Dios ha abierto el camino solo a los que siguen y guardan correctamente todas estas enseñanzas a fin de que puedan volver al eterno reino de los cielos. No estudiamos la Biblia solo por el bien de nuestra vida en esta tierra, puesto que Dios nos dice, su ciudadanía está en los cielos, vivamos cada día de nuestra vida de forma digna del reino de los cielos. Hoy en día, innumerables iglesias de la tierra enseñan que Dios es solo Padre. También enseñan que en el reino de los cielos no existe Dios Madre.
Así que, como miembros de la Iglesia de Dios que predican diciendo, ¿está escrito en la Biblia que la Madre Celestial debe existir en el reino de los cielos? Encontremos la respuesta a la pregunta, ¿realmente existe la Madre Celestial o no? Hoy vamos a analizar esta cuestión examinando los versículos de la Biblia uno por uno. Vayamos a Apocalipsis capítulo 4. Veamos Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. En el versículo 11 está escrito, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí podemos ver que Dios creó todas las cosas según su voluntad. Cuando Él las creó, tenía cierta providencia para ellas. Él puso su voluntad en todo. Aunque la Tierra es un planeta diminuto en el universo, más pequeño que un grano de arena, Dios la creó con una profunda voluntad. La Biblia también nos dice que todos y cada uno de los seres vivos que fueron creados en la tierra llegaron a existir con la voluntad de Dios. No hay animales, ni plantas, ni aves en el cielo, ni peces en el mar, ni animales corriendo por el campo, ni seres humanos que hayan sido creados sin la voluntad de Dios. Además, hay algo que debemos tener en cuenta. A diferencia de otros planetas, la Tierra es un planeta de vida. Pensemos en la vida. Cuando pensamos en la palabra vida, ¿esta puede existir sin la existencia de una madre? No. No podemos decir que la vida pueda existir donde no hay una madre. ¿Quién creó la naturaleza de la vida de esta manera? Dios la creó de esta manera. No hay ningún otro planeta en nuestro sistema solar en donde exista vida, aparte del planeta Tierra. Así que, cuando Dios permitió que la vida existiera en la Tierra, ¿a quién debió crear allí? Debió crear una madre en la Tierra. Piensen en esto por un momento. En el caso de las aves que vuelan en el cielo, ¿puede nacer un ave bebé sin un ave madre? No sé si es apropiado aplicar el término bebé a un ave, pero solo es para ayudarlos a entender. ¿Qué pasa con los peces en el mar? Si no hay peces madre, ¿hay alguna forma de que los seres vivos del mar puedan seguir heredando la vida? No, no hay manera. Todos deben tener una madre. ¿Y qué pasa con cada especie de animales que corren en el campo? ¿Qué pasaría con ellos si no tuvieran una madre? ¿Podrían heredar la vida? De ninguna manera. ¿Quién creó este mundo de esta manera? La Biblia dice, Dios lo creó así. Esto significa que Dios creó el sistema de la vida en el planeta Tierra de esta manera. Dios es todopoderoso, omnisciente y omnipotente. ¿Por qué no dio a los padres la capacidad de dar a luz sin necesidad de una madre? En esto se esconde la voluntad de Dios. Según Hebreos capítulo 8, versículo 5, lo que hay en esta tierra es una figura y sombra de lo que está en el cielo. En esta tierra, el mundo de la figura y la sombra, la vida nace a través de una madre. Entonces, para que se dé la vida espiritual, ¿quién debe existir en el cielo, el mundo de la realidad? La existencia de una madre en esta tierra implica que Dios Madre realmente existe en el mundo espiritual. Cuando la gente estudia la Biblia sin comprender esta providencia de la creación de Dios, la verdad que Dios nos ha enseñado no puede ser revelada adecuadamente a la humanidad. Además, este mundo está difamando la verdad de Dios Madre e impidiendo que la humanidad recorra el camino de la verdad. No obstante, ya que nuestro destino es el cielo, podremos comprender por qué Dios nos ha enseñado sobre Dios Padre, Dios Madre, la Pascua del Nuevo Pacto y toda la verdad
cuando llegue el eterno reino de los cielos. Por supuesto que necesitamos ahora todas estas verdades, pero en realidad las necesitaremos más cuando lleguemos al eterno reino de los cielos. Cuando entremos en el cielo, habrá una gran diferencia entre los que estuvieron en la verdad del nuevo pacto y los que no, y entre los que guardaron la verdad y los que practicaron la iniquidad. Por eso Dios dice, crean en mí y síganme. Dios dice, todo esto que les he enseñado es para ustedes y para su beneficio. De esta manera, Él expresa la importancia de seguirlo, ¿no es así? Hoy, a través de las palabras escritas en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, podemos ver que todas las cosas fueron creadas y existen por la voluntad de Dios. Cuando Dios creó la tierra, el planeta de vida, hizo que todos los seres vivientes heredaran la vida a través de sus madres. Esta es la voluntad de Dios, que quiere hacer saber a sus hijos que podemos recibir la vida eterna a través de nuestra madre espiritual en el reino de los cielos, el mundo espiritual. Veamos esta escena en Mateo capítulo 6. Vayamos juntos al libro de Mateo capítulo 6, versículo 9. En el capítulo 6, versículo 9 está escrito, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cuando Jesús dijo a la humanidad que orara, nos enseñó cómo debemos orar a Dios. En la oración del Padre Nuestro hay una palabra importante, la palabra Padre. ¿Dónde usamos el título Padre? No es un título utilizado en las empresas, ni en las oficinas gubernamentales. Tampoco es un título utilizado en el lugar de trabajo. ¿Dónde usamos este título? Dios nos dice que lo llamemos Padre, que es un título utilizado solo en el sistema familiar. Veamos brevemente esta escena en el versículo 8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Jesús enseñó a sus discípulos y a toda la humanidad a llamar a Dios Padre. Este es un título que se utiliza en el hogar. Busquemos en el diccionario el significado del término Padre, que es un título utilizado en el hogar. El término Padre se aplica a un hombre que definitivamente tiene hijos. ¿No están de acuerdo? Si un hombre no tiene hijos, no puede convertirse en padre, aunque llegue a la edad de 50 o 60 años. ¿No están de acuerdo? Es porque aquel hombre no tiene ningún hijo. Por lo tanto, cuando el título Padre se aplica a Dios, podemos suponer que debe haber hijos espirituales, los hijos e hijas de Dios. ¿No es así? ¿Es solo una suposición? ¿O la Biblia nos enseña realmente sobre esto? Esto es lo que la Biblia nos enseña. Vayamos a 2 de Corintios. Veamos 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17. Está escrito, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis. ¿Qué seremos para Dios? Hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Según estos versículos, podemos ver que Dios es llamado Padre, que es un título utilizado en el sistema familiar, y que los que creen en Dios son sus hijos e hijas. Así, todos los miembros de nuestra familia de Sión son hijos e hijas de Dios. Si existe un padre y existen sus hijos e hijas, entonces, ¿quién dio la vida a los hijos e hijas?
Nuestra vida física nos fue dada a través de nuestra madre física. Entonces, ¿a través de quién podemos recibir la vida espiritual, es decir, la vida eterna? ¿No debería haber alguien que nos conceda la vida espiritual? Si no existiera una madre en esta tierra, no podría darse la vida física. La razón por la que la tierra es llamada el planeta de la vida es porque hay madres aquí. Los peces que nadan en el mar tienen a sus madres, las aves que vuelan en el cielo tienen a sus madres, y los animales que corren en el campo tienen a sus madres. Entonces, ¿las madres existen solo en el mundo animal? ¿Podría existir el mundo vegetal si no hubiera una madre? No podría existir. En el mundo de la vida debe haber una madre. Entonces, ¿se trata de una extraña lógica que hemos inventado o es la enseñanza que Dios ha dado en la Biblia? Debemos saber esto, ¿no es así? Podemos entender claramente que esta es la enseñanza de Dios. Por lo tanto, todas las iglesias que insisten en que Dios Madre no existe son iglesias falsas. No pueden recibir la ciudadanía del eterno reino de los cielos ni la salvación que Dios ha prometido. Es porque en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 está escrito: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Por tanto, debemos averiguar claramente si la Madre Celestial existe o no. Esta enseñanza no se centra simplemente en si la Madre Celestial existe o no, también se centra en el hecho de que ella es el factor más importante para nuestra salvación. La razón más lógica por la que Dios es llamado Padre es que un padre no puede existir sin una madre. Este es el significado del término padre, ¿verdad? Entonces necesitamos confirmar la voluntad de Dios a través de la Biblia, ¿no es así? Volvamos a Génesis capítulo 1. Aunque es importante prepararse para el futuro y vivir en esta tierra, es aún más importante prepararse para el reino de los cielos. Preparémonos bien para el reino de los cielos a fin de que todos los miembros de la familia de Sión puedan vivir un futuro próspero y también puedan disfrutar del hermoso reino de los cielos. Volvamos a Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si solo Dios Padre creó a la humanidad, los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos, las expresiones hagamos y nuestra no serían apropiadas. No obstante, Dios usó la expresión hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Si solo hubiera un Dios, ¿no sería apropiado decir haré al hombre? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Continuemos con el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿A quiénes creó Dios? Varón y hembra los creó. El hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. Aquí, Dios se refiere a sí mismo como nosotros y nuestra. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. En lugar de que Dios dijera: haré al hombre a mi imagen, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. Si el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios, esto significa que son una copia de la imagen de Dios, ¿verdad? Entonces, no podemos dejar de pensar en cómo funciona una fotocopiadora. Si piensa en cómo funciona una fotocopiadora, aunque no sepa cuál es la imagen original, puede saber cómo es esta con solo ver la copia impresa, ¿cierto? Este principio de la fotocopiadora es el mismo que el de la creación de Dios. Cuando Dios creó al hombre, el hombre y la mujer fueron creados. Por lo tanto,
podemos entender que debe existir una imagen masculina y una imagen femenina en la imagen de Dios que es la original. ¿No es así? La humanidad ha llamado Dios Padre al Dios de imagen masculina. Entonces, ¿cómo debemos llamar al Dios que tiene la imagen femenina? Por esta razón, la vida eterna que Dios ha prometido no puede darse en el lugar donde no existe Dios Madre. Cuando Dios creó todas las cosas, tenía el poder de hacer que un padre solo pueda dar a luz a sus hijos y criarlos. Dios es todopoderoso. No obstante, hay una razón por la que Él no permitió que un padre diera la vida solo. Para enseñarnos que Dios Madre existe en el reino de los cielos, Dios no permitió que solo existiera un padre en la familia terrenal, sino que puso en cada familia a una madre que da la vida a sus hijos. Por tanto, en el eterno reino de los cielos, no solo existe nuestro Padre, sino, ¿quién más debe existir? Nuestra Madre que está en el cielo. La Biblia nos enseña definitivamente que Dios Madre existe. Así, si vamos a Gálatas capítulo 4, vemos que Dios Madre no solo se menciona en Génesis capítulo 1. Veamos Gálatas capítulo 4, versículo 26. En Gálatas capítulo 4, versículo 26 está escrito: mas la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿quién es ella? Madre de todos nosotros es libre. La Jerusalén de arriba significa la Jerusalén que está en el cielo. La Jerusalén que está en el cielo es libre. ¿Y quién es ella? Algunas personas ponen excusas diciendo que esto es solo en un determinado idioma. En el griego original de la Biblia está escrito como nuestra madre. La expresión nuestra madre también aparece en la Biblia coreana. También se escribe como nuestra madre en la Biblia en español. Dios nos enseña la existencia de Dios Madre en toda la Biblia para ilustrarnos sobre el hecho de que no hay vida sin una madre. Cuando Dios creó todo en la tierra, ya sea un animal o una planta, creó todo lo que tiene vida para que existiera a través de una madre. Veamos Romanos capítulo 1, versículo 19. Está escrito: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Continuemos con el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Dios ha proyectado su invisible naturaleza divina en todas las cosas que han sido hechas en esta tierra. Entonces, podemos entender al Dios invisible mirando todas las cosas creadas en la naturaleza, ¿no es así? Dios creó el mundo natural para que entendiéramos su invisible naturaleza divina. Por eso está escrito: desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. ¿A través de quién pueden recibir la vida las aves que vuelan en el cielo, los peces que nadan en el mar y los animales que corren en el campo? Podemos ver que toda la vida se da a través de las madres. En el siglo XX, los eruditos estudiaron sobre cuál es la fuente de la vida. Llegaron a la conclusión de que la vida no puede ser dada a los hijos sin una madre. La prueba es el ADN mitocondrial. Los expertos afirman que nada del ADN mitocondrial del padre se transmite a los hijos. Solo el ADN mitocondrial de la madre es transmitido a los hijos. Sin las mitocondrias, yo no podría predicar delante de ustedes, ni siquiera por un segundo. Ni siquiera podría estar aquí. En otras palabras, el ADN mitocondrial es la sustancia viva de todos los seres vivos. Puesto que es tan importante y solo se hereda a través de una madre, ¿puede existir la vida en un mundo sin madres? Nunca.
Dios creó todo de esta manera. Hoy no hablo con interpretaciones ni pensamientos hechos por el hombre, sino solo con lo que está escrito desde Génesis hasta Apocalipsis. Incluso en Génesis capítulo 1, Dios se refirió a sí mismo como nosotros. Dios Padre y Dios Madre planearon juntos la obra de la salvación y la dirigieron durante 6,000 años. ¿Cuándo dice la Biblia que ellos aparecerán ante la humanidad? Aparecerán en los últimos días. Así como Eva fue creada en el sexto día de la obra de la creación de 6 días, la Madre Jerusalén Celestial aparecerá al final de la obra de redención de 6,000 años. Reunirá a todos los hijos de Sión y los guiará al eterno reino de los cielos. Dios nos da a conocer esta obra de redención a través de las profecías escritas en los 66 libros de la Biblia. Dios dice en Romanos capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 4, «No les enseñé que nada fue hecho sin un propósito cuando creé los cielos y la tierra. ¿No les mostré mi invisible naturaleza divina a través de todas las cosas que fueron creadas para que pudieran entender sobre mí?» Así como la familia física consta de un padre, una madre y hermanos en esta tierra, ¿quién debe existir también en la familia celestial junto a Dios Padre y los hermanos celestiales? Dios Madre debe existir sin falta. ¿Qué promete Dios Padre a sus hijos a través de Dios Madre? En 1 de Juan capítulo 2 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué nos prometió? Nos prometió la vida eterna. ¿Quién puede recibir esta vida eterna? Esta vida eterna es la bendición de Dios y la verdad concedida a sus hijos que creen en Dios Padre y en Dios Madre. Solo cuando tengamos la vida eterna podremos entrar en el reino de los cielos, como está escrito. El reino de Dios es donde ya no habrá más muerte. A nosotros, que creemos en Dios Padre y Dios Madre, Dios nos ha dado la gracia y las bendiciones de la salvación, pidiendo una vez más a todos que den gracias y gloria a Dios y alcancen el eterno reino de los cielos. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.